vamos a seguir hablando sobre nuestros verdaderos héroes, los de verdad, los auténticos. Bien, el héroe de hoy es un hombre que tuvo mala suerte. La verdad es que tuvo mala suerte. Estuvo para defender la justicia, para defender la legalidad. Se enfrentó al poder más formidable que existía, nada menos que Felipe II. Se enfrentó a él, es decir, aunque parezca mentira. Bien, ¿qué es lo que pasaba? Pues mira, pasaba que Felipe II tenía, tenía algunas cosas buenas, indudablemente, tenía algunas cosas buenas, pero tenía muchas cosas malas. Y la verdad es que España no le fue bien con Felipe II. Es decir, creo que cuando alguien se pregunta sobre la decadencia de España, empezó ahí, exactamente ahí. E incluso puede que empezara un poco antes, pero es que ahí ya fue una cosa absolutamente asombrosa, ¿no? Bien, este hombre, como te digo, tenía algunas cosas buenas y tenía muchas cosas malas. De entre las malas tenía que era un hombre sin escrúpulos vamos, y absolutamente, iba a decir, corrupto. Corrupto no sería quizá la palabra mejor, pero un hombre sin ningún tipo de ataduras de morales de ninguna clase, ¿no? A pesar de su presunción y de que él creía que era un hombre elegido por Dios y que se creía que él era lo más santo que existía, y etcétera, etcétera, cosas propias de su megalomanía paranoica. Este hombre, pues, como te digo, a pesar de toda ese alarde de fe que decía hacer, su vida de cristiana muy poco, excepto ir a misa y confesarse y no sé qué, y hacer ejercicios espirituales, pero fuera de eso, muy poco. Entonces este hombre estaba envuelto, o se había envuelto él mismo, en toda clase de asuntos tenebrosos. En un momento determinado se dejó enredar por otro fulano que ese sí debía ser profundamente corrupto, porque este se beneficiaba de lo que podía sacar del cargo para enriquecerse. Mientras que Felipe II no, si era el amo de todo, ¿qué más le daba, no? Entonces este quizá no era corrupto, era simplemente inmoral. Pero enredado por su secretario, que sí debía ser un tipo muy corrupto y muy inmoral y muy de todo, se vio involucrado en el asesinato de una persona, del secretario en concreto, del secretario don Juan de Austria, de un tal Escobedo. Y bueno, en un momento determinado, pues Felipe II decidió cortar su relación con este secretario e incluso pues acusarlo de algunas cosas que a él no le parecían bien, pero con mucho cuidado de no meterse demasiado a fondo, ya que el secretario de Felipe II sabía demasiado. Estamos hablando de Antonio Pérez. No es nuestro héroe Antonio Pérez, no te preocupes, estoy poniendo en los preámbulos, nuestro héroe es otro. Antonio Pérez no puede ser mi héroe porque era un fulano profundamente corrupto, profundamente, como su jefe. Bien, pues entonces Antonio Pérez y Felipe II se habían puesto de acuerdo para asesinar a otra persona y desde luego estaban metidos en muchos enredos más. Antonio Pérez sabía demasiado, sabía absolutamente demasiado y probablemente iba cogiendo demasiado poder. Entonces, por los motivos que sea, Felipe II decide cortar con él, lo hace detener. Incluso lo torturan, confiesa algunas cosas bajo la tortura y entonces en un momento determinado este señor Antonio Pérez, sospechando que no iba a tener ningún tipo de justicia, sino que iba a ser ajusticiado, sino que lo iban a liquidar, ¿no? Porque, como digo, insisto, era un hombre que sabía demasiado, pues entonces se escapó de la prisión y se fue a refugiar al reino de Aragón. Y aquí es donde te voy a presentar a mi héroe, ¿no? Es un aragonés. Y entonces este hombre llegó al reino de Aragón a acogerse de los fueros aragoneses,
que, pues, en resumidas cuentas, se puso bajo la tutela del Justicia Mayor de Aragón, que era un señor, prácticamente la principal autoridad de Aragón, el hombre que incluso que presidía las Cortes de Aragón cuando el rey no estaba. Es decir, era la mayor autoridad local y su función era judicial y era la de actuar como de mediador entre, pues, los nobles aragoneses y el rey y algún ciudadano que hubiera, ¿no? Entonces acudió Antonio Pérez a ponerse bajo la protección del Justicia Mayor y tenía derecho a ello. Entonces, pues efectivamente se la dio y ahí significaba que no podía ser torturado y que pues el Justicia Mayor se aseguraría de que don Antonio Pérez fuera juzgado legalmente y con todos sus derechos. Bien. Esto a Felipe II no le gustó. Y entonces se inventó una estratagema que fue la de acusarle de hereje para que entonces pasara a ser juzgado por la Inquisición, y la Inquisición no tenía nada que hacer con los fueros, entonces ahí posiblemente lo podían asesinar tal como era el plan inicial, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se enredan las cosas y cuando hace eso la gente se enfada bastante porque era un abusar o un ignorar los fueros aragoneses, porque desde luego Antonio Pérez no era hereje. Entonces fue una estratagema y la gente se enfadó y hubo bastantes alborotos. Y en medio de todo esto, el Justicia Mayor, un tal Juan de Lanuza el Viejo, se murió. Bueno, conociendo a Felipe II, uno también podría plantearse de que a lo mejor lo murieron, ¿eh? No estoy muy seguro, ya debía ser viejo, pero no sé si se murió o alguien facilitó el proceso de morirse. El caso es que se murió e inmediatamente el cargo fue asumido por su hijo, Juan de Lanuza, el mozo, el joven, ¿no? Que con 27 años el hombre se encontró en medio de una situación terriblemente difícil, en la que el rey quería saltarse por encima de cualquier clase de legalidad y Aragón no estaba dispuesto a aceptarlo. Bueno, entonces volvieron a intentar llevarse a Antonio Pérez a la Inquisición y otra vez volvió a haber alborotos. Con lo cual ya Felipe II decidió que lo iba a hacer siguiendo su método, que era un método muy pedagógico, que era mandar un ejército, invadir Aragón y hacer lo que le diera la gana. Y eso es lo que hizo. El señor Juan de Lanuza pues pensó que esto ya era un atropello en toda regla e hizo, pues hombre, algo valiente, y por eso es mi héroe, que se plantó con otro ejército delante. Lo que ocurre es que su pobre ejército se deshizo en cuanto se encontraron que las fuerzas castellanas, el invasor castellano, les superaba por 5-1 o más. 5-1 o más. Con lo cual, pues el ejército castellano entró en Zaragoza. Antonio Pérez entre tanto se había escapado y se había ido a Francia y ya nunca más regresó a España, ¿no? Mientras tanto, pues el Justicia Mayor fue apresado y sin juicio de ningún tipo ni nada de nada fue decapitado en la plaza pública y había durado en el cargo menos de 3 meses, el pobre hombre, menos de 3 meses. Y a continuación, pues el rey Felipe II, después de haber hecho uso de su alta pedagogía, convocó las Cortes de Aragón en Tarazona, que es la ciudad más próxima a Castilla, la ciudad de Aragón más próxima a Castilla, manteniendo todavía su ejército de ocupación en Aragón. Y allí pues obligó a las Cortes a que accedieran a todo lo que a él le dio la gana, a todo lo que quería, que a partir de ahí pues él iba a nombrar a quien era el Justicia Mayor, él iba a nombrar quién era el virrey, él iba a decidir lo que le diera la gana. En resumidas cuentas, que con este sencillo y emotivo acto, el reino de Aragón
materialmente, de hecho, murió absolutamente, se acabó Aragón, ¿eh? Y a partir de ahí, pues todo fue simplemente decadencia y ser absorbidos por Castilla, de tal forma que se olvidaran de todo, de sus leyes, de sus fueros, de su idioma, de absolutamente de todo. Aragón pasó a la insignificancia, a la irrelevancia. Fue invadido, fue ocupado. Y digo que fue materialmente muerto porque formalmente no, es decir, el certificado de defunción lo escribiría otro Felipe, Felipe V, pues unos 120 años después, más o menos, ¿no? Pero ya Aragón, descanse en paz, se había muerto. Bueno, pues entonces este fue el último hombre, así como hay una novela y una película que se llama El último mohicano, pues decir, Juan de Lanuza fue el último aragonés de verdad, el último que fue capaz de plantar cara y decir no, hay justicia y la justicia se cumple y de Aragón no se puede abusar. Obviamente fue arrollado por una fuerza infinitamente superior. Bien, ¿qué le vamos a hacer, no? Fue pues de todas maneras un héroe, como fue un héroe Lautaro o como fue un héroe Cervantes, de más o menos de la misma época, todos son de la misma época, de la segunda mitad del siglo XVI, que así como la primera mitad del siglo XVI había sido un florecimiento de todo, con la llegada de Felipe II al trono español, pues se acabó, se acabó, entramos en un agujero negro. Y este es uno de los episodios también más evidentes de lo que fue pues, un abuso y una desgracia. Y el señor Juan de Lanuza, pues por supuesto mi héroe, porque hay que tener mucho valor para enfrentarse a semejante megalómano paranoide con una fuerza absolutamente descomunal y sin nadie que se le opusiera. Te recordaremos y procuraremos que nadie se olvide de ti, Juan de Lanuza. ¿Y tú qué dices? ¿Adoptas a este héroe o no? Yo no soy aragonés, pero es que un señor así me merece todos mis respetos. Espero que lo adoptes. Cuídate y hasta pronto.